Buenos días. Al inicio de cada año, solemos forjarnos propósitos, objetivos o metas de diversa naturaleza, seguramente con el propósito de lograr mejoras en lo personal o en lo colectivo social. Sin embargo, pocas veces reparamos en que estamos hablando de tres palabras diferentes, que tienen distintos significados y sobre todo un nivel de compromiso diferente. Hoy vamos a hablar de estas tres palabras que seguramente ayudará a que podamos cumplir con lo que queremos lograr en este nuevo periodo de vida. Sean todos ustedes bienvenidos. Según el diccionario de la Real Academia Española, propósito significa ánimo o intención de hacer o no algo. En otras palabras, es un deseo de algo que puede o no cumplirse. Es algo que perseguimos, pero que no tenemos una idea muy concreta ni cabal de cómo lograrlo. Según la misma fuente, objetivo es un vocablo que tiene diferentes significados dependiendo del contexto y la temática en que se lo cite. Por ejemplo, en la jerga militar, objetivo es un punto o zona que se pretende alcanzar o tomar como resultado de una operación militar. Utilizar esta palabra como adjetivo sirve para referirse a alguien que es desinteresado o desapasionado, lo que le permite actuar o dar un criterio ecléctico, es decir, desde una posición de equilibrio o conciliadora de varias tendencias o líneas de pensamiento. Pero así podríamos continuar citando otras acepciones de este término. Sin embargo, me referiré al significado que aplica la planificación y que es la que he enseñado a mis estudiantes en la universidad. Pero para ello, requiero de manera previa explicar someramente qué es un plan y qué es la planificación. La forma más sencilla de decir qué es un plan sería establecer que es una serie de pasos, actividades o procedimientos que buscan conseguir un objetivo. Es claro, por tanto, que un plan requiere de la construcción intelectual para determinar diferentes componentes: información, análisis, base teórica y conceptual, metodologías, recursos y, adicional a todo ello, la toma de decisiones. Para entender mejor lo que es un plan, imaginémonos que queremos trasladarnos desde el punto A al punto B. Para ello, requerimos de un plan, en el que de inicio vamos a definir el punto B como nuestro objetivo. Luego tenemos diferentes caminos para llegar. Por tanto, debemos establecer cuál es el que más nos conviene. El primero, en línea recta, es el más corto. Nos permitiría llegar más rápido. El segundo nos demandaría de más tiempo, pero podríamos pasar por algún punto intermedio deseado. En el tercer caso, nos demandaría de más horas de viaje, pero nos permitiría visitar muchos más sitios y conocerlos. Para realizar el viaje, requerimos de información, como el kilometraje y el estado de las vías que vamos a seguir. Evidentemente, nos tomará más tiempo si la carretera por la que vamos a transitar
no está en buenas condiciones. Con esto determinaremos el tiempo que requerimos para viajar. Pero también necesitamos establecer sitios donde podemos hacer paradas para alimentarnos o abastecer de combustible a nuestros vehículos. Inclusive lugares de hospedaje, en el caso de que el viaje nos vaya a tomar más de un día. El tiempo de movilización también va a depender del medio de transporte que utilicemos. No es lo mismo ir de un punto a otro por tierra, por aire, por mar, en un tren, en un helicóptero, en una moto, etc. En el ejemplo que estamos planteando de un desplazamiento por tierra, también tenemos diferentes alternativas. Desde adquirir un vehículo propio, si es que es por motivos de trabajo, y estos desplazamientos los vamos a hacer frecuentemente y por un tiempo prolongado. O tal vez si es que lo vamos a hacer de manera eventual y por turismo, seguramente es más conveniente que rentemos un vehículo. Pero en cualquiera de esas alternativas, también debemos considerar si es que el desplazamiento lo vamos a hacer de manera individual o con un grupo de trabajo, un grupo de personas. Y para todo esto va a depender de las decisiones que tomemos de un factor muy importante, que es la disponibilidad económica y financiera para realizar el desplazamiento. Con lo expuesto ratificamos que la elaboración de un plan constituye una construcción intelectual, donde con diferentes elementos, como son la información, análisis, bases teóricas y conceptuales, metodologías, recursos, tomamos una serie de decisiones para lograr un objetivo. Justamente, el proceso que seguimos para la elaboración de un plan es lo que se conoce como planificación. En la planificación, y para establecer un plan, tenemos que definir sus fines, es decir, especificar objetivos y metas, pero también los medios, eligiendo políticas, programas, procedimientos y prácticas para alcanzar los objetivos. Tenemos que tener claro cuáles son los recursos que disponemos, determinar los tipos y cantidades de recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Y luego, ya en el proceso de realización, tenemos que tener diseñados los procedimientos para tomar las decisiones correctas y también ejercer un control, es decir, diseñar procesos para prever y detectar errores e introducir correctivos. Esto quiere decir que un plan es susceptible de que vaya sufriendo algunos cambios en su proceso. Esos cambios que lo irán determinando las decisiones y los resultados de esas decisiones, siempre con el objeto de ser el caso, hacer correctivos que nos conduzcan hacia el objetivo y hacia las metas. Con estos antecedentes, nos resulta más fácil asimilar el concepto de objetivo como el resultado preestablecido que se pretende alcanzar con la aplicación de un plan y con el desarrollo de acciones y actividades en un tiempo determinado. Estas acciones, estas actividades, pueden a su vez subdividirse en etapas, en fases. En el gráfico que observamos en la parte inferior, representamos al conjunto de acciones y actividades con esa línea celeste, pero también vemos en los arcos en color rojo que éstas pueden subdividirse, como hemos señalado, en etapas o en fases. Cada una de estas etapas o fases tendrán objetivos parciales, que sumados se orientarán a la consecución del objetivo principal. Si queremos dar
una definición un tanto más elaborada de lo que es un plan, diremos que es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas que, partiendo de un diagnóstico de una realidad, permite llegar hacia un escenario deseado y consensuado con una visión prospectiva, a través de la ejecución de pasos y actividades que nos permitan alcanzar un objetivo con metas específicas. El plan constituye el marco general y reformable de acción. Deberá definir las prácticas a seguir y el marco en el que se desarrollarán las actividades. En esta última parte, hacemos hincapié de que un plan no está escrito en piedra, que éste es susceptible de ser modificado en su desarrollo, en función de los resultados y las evaluaciones que periódicamente deben efectuarse. Es importante advertir que en este concepto se introducen una serie de términos que posiblemente dificulten su comprensión. Eso no debe ser motivo de preocupación. La aclaración del concepto y la definición de cada uno de estos términos se hará en futuras entregas. Ahora, lo que es importante indicar es que en estas definiciones no solo hablamos de objetivos, sino también de metas. Pero entonces, ¿qué son las metas? Para señalar lo que es una meta, debemos abordar de manera previa otros dos conceptos, el de indicador y el de índice. Indicador es algo que requerimos analizar o medir para poder evaluar un suceso u obtener un resultado de un proceso. Suele denominarse también parámetro o variable. Parámetro es un elemento o dato importante desde el que se examina un tema, cuestión o asunto. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a un espacio geográfico, nos referimos o queremos hacer un análisis de un país, evidentemente nuestro análisis se va a apoyar en parámetros, como pueden ser la población, el área, sus límites, etc. Variable es un elemento matemático o estadístico, propenso a adquirir diferentes valores, lo que incidirá en los otros elementos y obviamente en el resultado final. En el gráfico que observamos en la parte inferior, que corresponde a un paralelepípedo, podemos observar que si queremos calcular el volumen de este cuerpo, tendremos que multiplicar tres variables: el largo, el ancho y la altura. Es decir, que el resultado final está en función de los datos específicos de cada una de estas variables. De lo expuesto podemos inferir que en planificación es más correcto hablar de indicador. El índice es una expresión numérica que nos permite valorar o dimensionar a un indicador con relación a una referencia. Pongamos un ejemplo. Si el indicador es la densidad poblacional, que podría estar expresada, por ejemplo, en habitantes por kilómetro cuadrado, y ponemos una referencia hipotética, digamos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, podríamos entonces analizar dos valores, dos índices. Un índice 1 que ponemos para el ejemplo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado nos estaría indicando que es un valor superior al de la referencia. Y si la referencia fue el objetivo, y si la referencia fue la meta, concluiríamos que hemos logrado superar el objetivo. Pero si el índice tiene un valor inferior como el del número 2,
que es de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, tendremos que no hemos logrado alcanzar la meta ni el objetivo previsto. Así llegamos finalmente a la definición de meta, como un resultado concreto y mensurable al que deseamos llegar como objetivo, es decir, un índice en un indicador determinado. Haciendo una recapitulación, veremos que en esta presentación hemos revisado algunos conceptos, como el de plan, el de planificación, propósito, objetivo, indicador, parámetro, variable y meta. Ahora sabemos que propósito es la intención de hacer o no hacer algo, sin una idea clara de cómo realizarlo. Es decir, es un deseo muy general que no nos garantiza de ninguna manera el poder alcanzar lo que queremos. Sabemos también que objetivo es un resultado preestablecido a alcanzar con la aplicación de un plan o con el desarrollo de acciones o actividades en un tiempo determinado. Para nosotros trazarnos un objetivo, requerimos de un análisis, de un estudio más detenido, donde conjugamos una serie de elementos para definir a dónde queremos llegar. Y finalmente vemos que meta es un resultado concreto y mensurable al que deseamos llegar con un objetivo, con un índice en un indicador determinado. Es decir, es un dato concreto de lo que vamos a alcanzar. Al mensurar el objetivo en una meta, nosotros podemos ir haciendo evaluaciones parciales para determinar si estamos nosotros caminando para la consecución del objetivo final, o introducir cierto tipo de modificaciones o rectificaciones para lograrlo. La meta, entonces, es el elemento principal para que nosotros podamos realmente alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. Como conclusiones podemos anotar las siguientes. Primero, cuando deseamos realizar algo, no debemos conformarnos con una intención. Debemos de estructurar objetivos y metas con el señalamiento de indicadores e índices, para que podamos evaluar en el transcurso del tiempo si lo estamos logrando o si debemos hacer correctivos para reencauzarnos introduciendo oportunamente otras actividades o procedimientos. Segundo, cuando proyectamos esta lección no únicamente a una situación personal, sino a objetivos del conglomerado social, vemos la trascendencia de que optemos por esta práctica para poder obtener resultados. Tercero, en nuestro país nos han acostumbrado a que los candidatos y nuestros gobernantes nos conformen con el señalamiento de propósitos, que en el mejor de los casos reflejan aspiraciones de la población. Pero no nos hablan de verdaderos objetivos ni de metas, seguramente porque no han estructurado un plan de gobierno o por no tener la suficiente formación ni experiencia para ello. Cuarto, ahora que se desarrolla una campaña electoral, como paso previo a que mediante votación designemos al futuro presidente y otras autoridades de elección popular, debemos exigir que los candidatos nos presenten sus planes de trabajo, que nos expliquen cuáles son sus objetivos y metas. No debemos permitir engaños de simples ofrecimientos de trabajo, salud, educación, seguridad, como esos cantos de sirena que confundían a los navegantes. Si bien es verdad que son propósitos que todos pretendemos obtener, pero los candidatos nos deben explicar
cómo esperan convertirlos en objetivos y metas, con el señalamiento de los indicadores e índices si realmente desean contar con nuestro apoyo y con nuestro voto. Esto nos permitirá diferenciar los que tienen talla de estadistas de aquellos improvisados que solo persiguen protervos intereses. Les agradezco por su gentil atención.